Lente Rosa, sexta temporada. Laboratorio Creativo presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lente Rosa en 5 ideas. Las enfermedades crónico-degenerativas cobran emociones, sentimientos. Hay temor, hay angustia, hay miedo de que cosas impensables e innombrables puedan pasar. Y en otros casos, la situación es diferente. Hay esperanza, hay una luz al final de todo ese túnel de esfuerzos, de trabajo, de tratamientos. A ella le dijeron que ya no iba a durar más tiempo. A ella le platicaron, o más bien a su familia le dijeron que se despidieran porque las horas estaban contadas. Y 6 años después tenemos aquí a Verónica. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario. Súper bien, contenta de estar aquí otra vez. Gracias por estar aquí en Lente Rosa en 5 ideas. Darnos un testimonio, una plática de lo que ha sido tu salud, cómo la has llevado y cómo una noticia tan impactante como el que te digan, ya te vas a morir, sí. Porque así fue de fuerte, cambió totalmente porque tú lo decidiste. Y de eso quiero que nos platiques, de este decidir vivir y no dejarte morir. Claro que sí. ¿Cómo fue? Pues fue hace 6 años, como bien lo dijiste, precisamente en un agosto de 2016. Me diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda L1. Y cuando yo llego y pregunto, o cuando me dan el diagnóstico, pues que yo pregunto, me dice el doctor, hay la L1, la L2 y la L3. Y cuando yo tengo la fabulosa pregunta de ¿y qué es la L1? Y el doctor me confirma que es la más agresiva, que es un cáncer que regularmente les da más a los niños que al adulto. Entonces, pues por todo ese tipo de cosas, mi caso era muy raro, muy poco común. Sabían tratarlo en niños, pero en adultos sí era como que muy raro. Entonces, ya cuando el diagnóstico llegó, yo estaba súper mal y fue esa noche que le dijeron a mi esposo y a mis 2 hermanas mayores que pues que yo no tenía probabilidades de vida ya. Que ya no contaran contigo. No. ¿Qué estaba pasando en tu salud, en tu organismo, que dieron esta fatal noticia? Porque así lo es. Pues mira, empezó como, estábamos en ese tiempo en pandemia de dengue, ¿verdad? Pues ya era pandemia porque pues se hablaba más del dengue aquí en la ciudad. Y pues yo tenía como todos los síntomas relacionados a un dengue, mucho dolor de huesos, mucho cansancio, migrañas, sobre todo que yo en mi vida activa, pues trabajando, me quedaba dormida, o sea, de repente me quedaba dormida como que mi cerebro se desconectaba de tanto cansancio que sentía mi cuerpo y yo me quedaba dormida sin sentir y ya cuando recordaba ya me había dormido un rato y eso fueron como focos rojos pues en mí. De que dijiste algo está pasando por ahí, sí. Por ese cansancio. ¿Y fuiste entonces al médico porque te sentías cansada o hubo alguna crisis? No, de hecho fue otra cosa que me llevó al doctor fue que empezó a crecer mi estómago como si yo estuviera embarazada. Pero yo sentía como crecido mi estómago, pero yo les comentaba a mi familia pues que algo me dolía por dentro, yo sentía como que algo me dolía por dentro. Entonces resulta que cuando yo llego ya al doctor, mi hígado estaba infectado ya y mi vaso. O sea, ya la sangre pues ya había corrido por esos lados con células cancerosas y mi hígado estaba infectado y en realidad esa noche lo que dijo el doctor fue que el hígado es el que ya no iba a funcionar. No, ya no iba a funcionar, ya estaba muy dañado. Fue cuando dio ese pronóstico, pero aún así tú continuaste. Sí. ¿Continuaste? 6 ¿Fue años. eso que un fin de semana? Un fin de semana, un sábado a mediodía, que definitivamente ya ese día dijo el doctor, yo entraba y salía del hospital como un mes y medio antes, pero ese día ya el doctor le dijo a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no te la voy a dejar ir a tu casa, o sea, yo necesito checar porque la infección del hígado, él estaba checando la infección de hígado, pero él le dijo a mi esposo, siento que hay otra cosa y necesito checar, entonces pues sí me mandan a hospitalización ya, de urgencia. Entonces ya el lunes te mandan a hacer eso. El sábado, inmediato?
Ajá. Sí, perdón, el sábado en la noche fue cuando el doctor dijo esto, ya no, ella ya no. De hecho le comentó a mi esposo como darle lo que quiera de comer, porque pues ya también yo era pura náusea, ya no comía, ya, pues estaba muy mal ya realmente. Y los olores No era lo como soportabas. cualquier, de hecho es como una secuela que tengo todavía de los olores, percibo muy rápidamente los olores. Y esa noche fue que dijo él, pero él dijo, como el doctor que me llevó a internar es un internista, vaya, él llamó a un colega de él, hematólogo, que es el doctor Carlos Ron, y él le dijo a mi esposo, acabo de llamar a un doctor amigo mío que quiero que venga y cheque qué está pasando, porque está raro, o sea, yo creo que hay otra cosa aparte del hígado. Y ya fue que el doctor Ron viene el mismo lunes y me hacen pruebas de laboratorio desde temprano y me sacan médula de aquí del pecho. La cosa más horrorosa y dolorosa que te puedes imaginar porque, pues obvio, no anestesian hueso. O sea, te anestesian localmente, pero entran a hueso para sacar médula. Entonces sí, me saca médula y él me dice, eso fue a mediodía del lunes, y me dice en la noche vengo con los resultados para ya dar un diagnóstico. Y fue cuando te dijo lo de la leucemia L1. La L1. ¿Y qué fue lo primero que le dijiste o le preguntaste? Pues sí fue muy duro porque haz de cuenta que cuando él llega, pues aquello ya era todo mundo ahí, ¿verdad? Todo el mundo esperando qué estaba pasando. Y llega y muy lindo el doctor, llega y se sienta a un lado de mí en la cama y me dice, pues el diagnóstico es es la leucemia, la L1, y tienes derecho de saber todo lo que va a pasar. Y pues obvio mi primer pregunta fue ¿cuánto tiempo me queda de vida? Pues es un cáncer, todavía en la actualidad cáncer es igual a muerte, así lo percibimos. Y pues sí fue, pero gracias a Dios que tuve un doctor también de lucha, un científico especialista pues, y él me dijo, no, es que vamos a luchar, me dijo. ¿Y cuánto te dio de vida? Cuando paso el proceso, el primer proceso, él dijo, por la situación de todo lo que yo traía ya en mi sangre, él dijo 2 años. Si sobrepasa nada más como los primeros procesos de quimio que son muy agresivos, él me daba 2 años de vida nada más después de eso. Cuando supiste que te quedaban 2 años según la ciencia, según los pronósticos, según lo que él tenía de conocimiento de tu enfermedad, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué se te ocurrió hacer? ¿Qué hiciste? Pues yo siempre, una cosa muy importante que yo hice, que si me permites comentarlo, es, pues yo me aferré a Dios, más que nada me aferré a Dios y a creerle a Él, que Él me dijo que Él vino para darme vida y vida en abundancia. Yo me aferré a esa palabra y yo proclamé la vida para mí. Y pues enseguida mi familia, ¿verdad? Tengo 3 hijos y en ese entonces mi hijo el mayor, Ramsés se llama, él estaba por graduarse de leyes, entonces yo quería estar, yo pues anhelaba estar con mis hijos y yo pedí otra oportunidad para estar con mis hijos. Mi hijo el más pequeño estaba en secundaria, entonces pues sí te cambia, haz de cuenta que te paran la vida de repente en todos los sentidos, en tu trabajo, sobre todo físicamente. El cáncer es mucho dolor físico, mucho dolor físico. ¿A qué te dedicabas en ese momento, laboralmente hablando? Yo tenía una pescadería, tenía una pescadería, yo la atendía, era un negocio propio mío y pues tuvo mi esposo que deshacerse de ella porque pues no, los pronósticos pues científicos no eran nada buenos, pues no. Entonces él no podía con los 2 negocios, su trabajo y mi trabajo. Pero sí, yo estaba en edad productiva, como luego llamamos en la sociedad, ¿no? Y sí, fue muy difícil para mí también. Dices que estabas cansada, que dolía. Era un dolor, pero es bien curioso porque es un dolor como generalizado, ¿me entiendes? O sea, no es de que yo diga, ay, me duele aquí, o me golpeé el dedo y me duele, no. Era un dolor físico, pero aunado a exagerado cansancio. Y cuando ya empiezo las quimioterapias, la primera etapa agresiva de quimioterapias, haz de cuenta como que te prenden fuego por dentro. O sea, te duele, pero te prenden fuego.
Quisiera comentarte una cosa bien curiosa que me pasó. Bueno, curioso porque pues ya ahora que lo viví, ¿verdad? Digo, pues gracias a Dios que pasé esto, pero yo recuerdo que yo le pregunté, en esa temporada también se empezó a usar de que la familia se rapaba para estar a la par contigo, ¿no? Como para estar contigo, y yo me acuerdo que yo les dije, yo no quiero a nadie pelón, porque la que va a pasar por el cáncer soy yo, y la que se va a levantar de aquí soy yo. Entonces déjenme pasar mi proceso y yo no quiero a nadie pelón. Entonces yo le pregunté al doctor también, le dije, ¿se me va a caer mi pelo o no? Él me dijo, no te lo puedo asegurar, depende del ADN y hay personas que no se les cae, hay personas que hasta los dientes tiran. Y luego me dijo, te recomiendo, yo tenía mi pelo larguito y me dijo, te recomiendo cortártelo un poquito para cuando, si se te cae, no sea molesto. Error dejarme el pelo. O sea, yo no quise, yo dejé mi pelo, me dolía el cuero cabelludo. O sea, yo recuerdo ese día en la tarde perfectamente aislada en el hospital, la primera semana de quimioterapia, y empezar a agarrarme y se me venía todo el pelo, se me venía. Y fue así como, pues a uno como mujer, pues sí es un shock eso. Pero sí, yo digo ahora, recomiendo mejor o córtenselo bien cortito o de plano rápense porque sí duele el cuero cabelludo. A mí sí me dolía cuando se me cayó. Fue una etapa difícil. Te dan 2 años de vida. Obviamente tú te aferras, como bien nos dices, a la fe y decides que va a ser otra cosa. Pero aún así vives el proceso de las quimioterapias, Sí. radioterapias. Radios no. No hubo radioterapias, hubo quimioterapias. ¿Qué más? ¿Qué más fue ese proceso? Fueron relativamente puras quimioterapias y en una ocasión necesité unas vacunas porque mi cuerpo no tenía nada de defensas. No, recuerdo que esa ocasión me dijeron que si yo hacía cualquier movimiento brusco, se me podía venir una hemorragia por cualquier hoyito del cuerpo y ya no. De hecho, de eso mueren muchas personas con leucemia, de hemorragias. Y tuve que pasar por este proceso, pero me dio ictericia. Cuando me pusieron las vacunas, me puse amarilla, pelona, flaca, o sea, terrible. Fue así como que, como otra oportunidad para mí para decir, no, ya, o sea, ya. Pero no, o sea, no, yo dije, tengo que aferrarme a esa vida, aferrarme y me decían, tú haz caso, tú nada más haz caso a lo que te dice el doctor. Pasé las quimioterapias y el doctor me dijo, vas a durar 5 años. Después de los 4.5 meses primeros que me dijo él, ya no hay células cancerosas, que esa fue otra cosa que nunca lo entendimos. Un milagro. Sí, porque él me dijo, 2 años para limpiar tu cuerpo y pues eran los 2 años que él me pronosticaba de vida. En 4 meses y medio yo ya no tenía ni una célula cancerosa en mi cuerpo. Maravilloso. Y después sigo con las quimioterapias y entro a otra fase que se llama de mantenimiento. Esto es como para evitar que las células vuelvan a florecer y te dan quimioterapia todavía, 1 al mes en vena, tomaba una pastilla diario y la pastilla tenía que ser exactamente a la hora que él me dijo. Y una inyección cada semana también. Y él me dice, vamos a hacer 5 años, Vero, de mantenimiento por la gravedad del caso. En 2 años me las quito. En 2 años. En 2 años. En 2 años tocaste la campana. Sí, en 2 años. Fue cuando él me quitó todo, porque él me dijo como, es que no sé qué pasa contigo. Me dijo, no sé, pero ya vi tus laminitas, les llaman ellos a donde ponen las muestras de sangre y checan todo. Y él me dijo, ya vi las láminas y la médula está trabajando perfectamente, todos los órganos, ninguno, mi hígado, como si nada le hubiera pasado, el vaso Se igual. regeneró. Todo. Y él me dijo, no tiene caso seguirte metiendo químicos cuando tu cuerpo está funcionando perfectamente. ¿Qué pasó contigo, Vero? Pues imagínate qué pasó. Disfruto la vida. Brinco y disfruto la vida. Pero fue un milagro, ¿verdad? Claro que sí. ¿A qué claro se lo que sí. atribuyes? Yo digo que primero fue Dios, mi fe, creer en Él, aferrarme a Él. Y enseguida todo lo que me rodeó. El acompañamiento, mi familia, mis hijos, mi madre que nunca me soltó, mis hermanas, mi esposo que hasta hacía videos con las pelucas y un montón de cosas para hacerme ameno el día, porque pues sí, a pesar de que yo me jacto de tener siempre un espíritu alegre, ¿no? Siempre soy así,
Pero sí hay temporadas que en cáncer que sí quieres tirar la toalla, o sea, Sí te la verdad quisiste sí, rendir. sí. Había días que te sentías tan mal que mejor aquí me quedo. Sí, había ocasiones que yo recuerdo que un día no podía ni encender la luz de mi cuarto, porque no tenía nada de fuerzas. A oprimir ese botoncito para prender la luz de mi cuarto no podía. Y fue desgarrarme y llorar y decir, quiero mis fuerzas de regreso, o sea, quiero seguir, pero bien, pero bien. Y recuerdo que mucho de lo que te ayuda es que te rodees de gente que te provee ánimo también. Aparte de que te cuide, te provee ánimo. Y que no nos ven como víctimas, porque a veces también cometemos ese error de ver al paciente y queremos como, hay que ayudarles a levantarlos. Tengo hay muchísimas anécdotas que pudiera platicarte, pero yo recuerdo a mi hermana la mayor llegando a casa y yo así con ganas de estar en pijamada porque no tenía ánimos. Y ella llegaba y me decía, ahorita te voy a bañar, y te voy a bañar y te voy a cambiar y nos vamos a arreglar. Y, o sea, y ese tipo de cosas que dices tú. No tengo ganas. No tenía ganas, pero hubo alguien que sintió hacer eso por mí y me ayudaba. O sea, me ayudaba a levantarme, a creer, a seguir creyendo y proclamando. Yo algo de verdad que he sentido desde niña, quiero tener nietos. Y yo le decía a Dios, déjame ver mis nietos. Yo quiero disfrutar mis nietos y es algo que yo he anhelado toda mi vida. Todavía no se me da, pero Bueno, confío. es que todavía están muy jóvenes tus Confío, hijos. sí. La verdad, escuchando tu historia, me pongo a pensar y en alguna ocasión que platicamos lo dije, en todas las personas que se rinden cuando hay este tipo de pronósticos, de enfermedades, de tratamientos tan duros y que pues es fácil que te dé para abajo. Sí. ¿Crees que el pensar en positivo fue determinante? Claro que sí, todo el tiempo, porque pues para vivir la vida negativo donde quiera, o sea, puedes recibir, pero tenemos que tener decisión también, decisión. Yo recuerdo que el psicólogo de cancerología me decía, tienes derecho de todo, Vero, de enojarte, de gritar, de reclamar, de decir por qué yo, de pelearte aún con los que te cuidan, o sea, pero 5 minutos y te levantas, 5 minutos. Entonces estaba el pensamiento de, ok, le hago más caso a mi circunstancia, a mi dolor físico, o le hago más caso a mi mente que quiere salir adelante y que quiere disfrutar lo que tiene, lo que tiene por venir, ¿verdad? Con la familia, con mis hijos. Y esa fue tu decisión. Esa fue hacerle mi decisión. caso a tu mente. Claro. Te tocaron en su momento muchos casos de otras personas que también sufrieron de cáncer, que Sí. también iban a sus tratamientos, pero que no contaban con una red de apoyo. No, es muy triste ver esto de que, de hecho, pues ya ahora, pues he procurado como tratar de que mi testimonio de vida pueda ayudar a otros, ¿verdad? Y me gusta acompañar a gente con cáncer. Y desafortunadamente me he dado cuenta de las estadísticas y sí, o sea, regularmente los que primero abandonan, en caso de cáncer de mama, son los esposos y pues por ende la familia. O de repente el cáncer es una etapa de vida tan larga, hablando de hospitales, de tratamientos, porque tienes que cumplir un requisito de tiempo, 5 o 10 años, no sé, dependiendo del cáncer. Y gente abandona al paciente. Y por ende el paciente abandona también. Entonces vienen recaídas, es que no nada más es el paciente, es todo su entorno. Toda la todo red su de entorno, apoyo. sí. Tú decías hace rato, no podía yo ni siquiera encender la luz. No. Imagínate cuántas personas que están en esas situaciones y no tienen una red de apoyo, Claro. pues abandonan su tratamiento, se dejan. La alimentación en ese tipo de, pues yo creo que en cualquier enfermedad, ¿verdad? Y todo el tiempo tenemos que cuidarnos, pero sí, me tocó acompañar a mujeres que pues ni cocinarse, o sea, y que tenían niños chiquitos y pues no había y pues comían lo que podían. Entonces sí necesitamos todavía como, yo sé que ha avanzado mucho la ciencia y puedes conseguir, tenemos
uno de los mejores centros de cancerología a nivel nacional, lo tenemos aquí en el estado, tenemos muy buenos especialistas. De hecho, el doctor Carlos Ron, el que a mí me llevó, que ya se jubiló él, pero él recibió un premio de parte del presidente Felipe Calderón porque descubrió la cura de un cáncer de leucemia en niños, y lo tenemos aquí en el estado. O sea, sí hay la manera, pero lo que dices tú, la red de apoyo extra, necesitamos afianzar mucho eso. Y yo creo que ahí como sociedad necesitamos como ser más empáticos al dolor del otro, a la necesidad del otro. A veces con un pequeño detallito y ya le reinicias la vida a un hombre o una mujer en una situación de estas. Yo sé que mientras más lo platicas puede ser más fácil contar la historia, pero la historia que tú nos estás contando no es fácil. No es fácil, no es fácil. Yo de por sí soy muy llorona, sí soy muy llorona, pero quiero vivir en agradecimiento. Y sí recuerdo, o sea, sí me recuerdo, sí hago memorias. Te digo, hay muchas cosas que yo pudiera contarte. La vez que me quise escapar del cuartito porque ya no soportaba estar allí aislada. Y ahora sé de dónde me sacaron. Ahora sé desde... Hay una alabanza que me gusta mucho que dice que hay una tumba vacía. Y yo agradezco tanto porque hay una tumba vacía que pudiera decir mi nombre. Y que mis hijos tendrían que llevar flores a esa tumba. El día de las madres, el día de mi cumpleaños. Y no, estoy aquí. Y no es fácil, pero vuelvo a lo mismo. Quiero vivir en agradecimiento. Agradecer, disfrutar. Y lo que yo puedo hacer, a donde Dios me lleve a servir, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque ahora navego con esa bandera. Tratar de ser la mejor compañía, no necesariamente para los enfermos, para quien me rodea, porque yo ya lo necesité, yo ya lo viví y ya sé que cuando alguien viene y te inyecta de su positivismo, de su energía, de su mejor manera de pensar, te reinicia cada día, no importa lo que esté pasando. Vero, gracias por estar aquí con nosotros gracias hoy, a por ti. contarnos tu historia y que esta historia inspire a otras, que te inspire a ti, que inspire a otros, que te inspire a ti para seguir perseverando, pase lo que pase, y por lo que te estés a lo mejor sintiendo mal, vale la pena. Amén. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Laboratorio Creativo presentó